Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre instrumentación y control. La unidad 1, que es objetivos de la instrumentación, así como los subtemas, terminología de la instrumentación, campo, rango, exactitud, precisión, repetitividad, histéresis, supresión de cero, resolución, variables, variables de control, variable controlada, variable incontrolada, elementos, elementos primarios, elementos secundarios, elementos terciarios, instrumentos de medición y errores, clasificación de instrumentos de medición, errores de paralaje, errores de escala, errores de proceso, errores de calibración, simbología, simbología ISA, letras de identificación, simbología de señalización y códigos de colores. Para empezar, vamos a hablar qué es la instrumentación y control. La instrumentación y control de procesos es una especialidad de la ingeniería que combina a su vez distintas ramas, entre las que destacan sistemas de control, automatización, electrónica, informática. Su aplicación y propósito es el análisis y diseño, automatización de procesos de manufactura de la mayor parte de las áreas industriales, como es petróleos y gas, generación de energía eléctrica, textil, alimentaria y automovilística. 1.1.1 Campo. ¿Qué es el campo? Es un conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión de instrumentos. Vienen expresados estableciendo dos valores de extremos. Rango 1.1.2 Rango es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos dentro de los límites de exactitud que se indican para el mismo. Se indican por los valores superior e inferior antes mencionados. 1.1.3 Exactitud. ¿Qué es la exactitud? Es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real, es decir, la cercanía del valor experimental obtenido con el valor exacto de una medida. 1.1.4 Precisión. ¿Qué es la precisión? Es la ciencia, ingeniería o industria y estadística. Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas de la misma manera. 1.1.5 Repetibilidad. Capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en sucesivas ocasiones bajo exactamente las mismas condiciones. Un detalle muy importante de esto es que se debe exigir que la medición se debe realizar con la variable en sentido creciente o decreciente, pero no en ambos sentidos, pues en este caso deja de ser repetibilidad para ser histéresis. Histéresis, valor máximo de la diferencia entre las medidas de un mismo valor en sentido creciente y decreciente de la variable. Se suele expresar en forma porcentual sobre el alcance del instrumento. Algunos instrumentos presentan un fenómeno de descompensación que existe cuando se hace una comparación entre la variación de una misma medida tanto a nivel descendente como ascendente, que en realidad debería tener el mismo recorrido. Supresión de cero. La supresión de cero es la cantidad de desfase que hay por debajo del valor inferior del rango, cantidad por la cual el cero de la variable medida está debajo del mínimo valor de amplitud. Puede expresarse como porcentaje de la variable medida o del span. Resolución. Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. Se expresa en general como un porcentaje del límite superior de medición del instrumento. Valor a fondo de la escala del mismo. Es de la visualización a escala del instrumento. Variable. ¿Qué son las variables?
En cualquier elemento que posee características dinámicas, estáticas, químicas y físicas bajo ciertas condiciones, que constantemente se pueden medir rasgos, atributos, dimensiones, propiedad, etc. Capaz de adoptar más de un valor o magnitud y se puede definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar. En todo proceso tenemos diversas variables las cuales afectan las entradas o salidas del proceso, como son temperatura, nivel, flujo, presión. Son las variables más comunes en los procesos industriales, las cuales son monitoreadas y controladas por el medio de la instrumentación del proceso. Entre ellas tenemos las variables de control. Es una variable de proceso que es medida y o controlada por un sistema de control. Variable controlada es la variable directa regular sobre que la constantemente estamos pendientes, ya que afecta directamente al sistema del proceso. Es decir, es la que dentro del buque de control es captada por el transmisor para originar una señal de retroalimentación. Normalmente la variable controlada es considerada la salida del sistema. Variable incontrolada es la que se modifica para afectar directamente a la variable controlada. Es la herramienta para modificar la variable directa en el proceso. Es la cantidad que se encarga de variar los instrumentos finales de control. El mensaje del controlador que transmite modificaciones para lograr lo esperado de la variable controlada. Elemento de control. ¿Qué es un elemento de control? Un elemento de control, conjunto de dispositivos que se encarga de transformar la variable de ingeniería, como es temperatura, presión, flujo y nivel, en una señal mecánica, eléctrica, etc., que puede ser usada por los instrumentos como son indicadores, controladores y registradores. ¿Qué es un elemento primario? Los elementos primarios están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variable controlada. Es el primer elemento en un lazo de control el cual mide la variable del proceso. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Elemento secundario. Un elemento secundario de control capta la señal elaborada por el elemento primario y la transforma en una salida de indicación. Pues como ejemplo, o genera una señal estandarizada que puede ser captada por otro instrumento en forma local o remota. Finalmente tenemos el elemento terciario o de control final. Los elementos finales de control son dispositivos que directamente cambian el valor de la variable manipulada, elemento empleado en producir una acción correctora. Hoy vamos a hablar qué son los instrumentos de medición y errores. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición como unidades de medida. Se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones de medición. Resulta un medio que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. ¿Cómo se clasifican los instrumentos de medición? Los instrumentos de medición se clasifican como instrumentos ciegos, instrumentos indicadores, instrumentos registradores, elementos primarios de medición, como son los transmisores, transductores, convertidores, controladores y elemento final de control. Y también los instrumentos de medición están en función a la variable del proceso, como instrumentos de caudal, instrumentos de nivel, instrumentos de presión, instrumentos de temperatura,
instrumentos de densidad y peso específico, instrumento de humedad, instrumento de viscosidad, instrumento de posición, instrumento de velocidad,